HCO3. Entonces, ¿cómo ocurre esa resolución de bicarbonato? O sea, de todo lo que tenemos que tener en el riñón para compensar el equilibrio ácido-base es justamente regulando el bicarbonato. Si yo tengo de repente una acidosis en el cuerpo, una acidosis ya sea metabólica o sea respiratoria, no importa. Si tengo una acidosis, ¿qué debería hacer el riñón si está sano? ¿Reabsorber más o reabsorber menos bicarbonato? Más bicarbonato. Más, ¿cierto? Si tengo una alcalosis, Reabsorber menos. reabsorber menos, ¿cierto? Exactamente, de modo que esa regulación de qué tanto el bicarbonato se reabsorbe a ese nivel es primordial para poder crear tamaño. Entonces, hablábamos que el bicarbonato se reabsorbe del tubo proximal y lo hace ¿de qué manera? Primero se reabsorben los hidrogeniones y luego se convierte en ácido carbónico. No, se convierte en bicarbonato y después el bicarbonato por la enzima anhidra carbónica se transforma en agua y CO2. Oh, ¿va por ahí? ¿Te escucharon, Wendy? Los felicito porque tienen buen oído. No les explicaste nada. Pues supone que en la pipí que viaja por aquí, el bicarbonato se une junto con el hidrogenión y forman ácido carbónico, ¿cierto? CO2. ¿Qué es bicarbonato? Ácido carbónico. Y se disocian dos cosas, ¿cierto? CO2 y agua, ¿cierto? Esa reacción química es mediada por una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Hidrato de carbono. Exactamente, bellísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa reacción química también ocurre aquí adentro. O sea, que aquí también hay hidrogeniones y también hay bicarbonato que forman ácido carbónico, CO2, CO3, y se disocian en CO2 y en agua. ¿Cierto? Bellísimo. Hay una bomba a este nivel que se encarga de coger el bicarbonato y sacarlo del plasma. El bicarbonato tiene una carga que es negativa, ¿cierto? De modo que si yo saco hacia el plasma o si muevo de un lado para otro una carga negativa, yo debería hacer algo para evitar que se cree un gradiente eléctrico. Entonces, realmente esa bomba lo que hace es que intercambia bicarbonato por cloro, que es negativo. ¿Me siguen? Heavy. Excelente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si yo tengo, por ejemplo, una acidosis metabólica, o pero al revés, primero, tengo una alcalosis metabólica, por ejemplo. Tengo una alcalosis, ¿qué quiero hacer? ¿Eliminar más o menos bicarbonato? Más bicarbonato. Exactamente. Entonces, en ese caso, ¿qué yo debería hacer? Pues muy simple, que este mecanismo funcione menos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que más bicarbonato siga derecho por la pipí y se elimine. ¿Me sigue la idea? Sí. Ahora, si de repente tengo una acidosis, yo quiero resolver más bicarbonato. Y entonces aquí entran un poco todos esos mecanismos. Si tengo una acidosis, tengo mayor cantidad de hidrogenes en la célula y tengo mayor cantidad de hidrogenes en el plasma. ¿Me siguen? Brevísimo. De modo que si tengo más hidrogenes, se unen a más bicarbonato, forman esta pendejada, se crea más CO2, ¿cierto? Y aquí también. De modo que yo consumo bicarbonato, formo reacciones, tengo más CO2 que va para pipí y más agua que también se va para pipí. Entonces, si yo tengo de repente, Una pregunta, ¿el CO2 se va por la pipí? debería, o bueno, o también puedo pasar a la sangre y después al pulmón. Exactamente. Hay un paso que se me está olvidando y que no me acuerdo en ese momento, gente, va a tener que buscar ustedes porque en este momento no me llega. Y es cómo toda esta vaina se explica con que pasa más bicarbonato de un lado para otro. Pero explica el por qué las acidosis metabólicas son de dos tipos. Dijimos que había acidosis metabólicas que tenían anion gap elevado y otras llaman las hiperclorémicas. ¿A qué se debe eso? Justamente a que hay un bloqueo en donde el bicarbonato se queda aquí y el flujo se queda elevado en sangre. Me siento hasta con vergüenza porque no me acuerdo de esa vaina. Michael,
Ayuda. Aquí. Yo no me acuerdo, loco, ese momento aquí, por qué, o sea, cómo funcionaba el mecanismo de la asociación de bicarbonato a este nivel. Yo sé de las bombas, yo sé de la ruta metabólica, pues no conecto A con B. Se supone que hayan dos enlaces carbónicos. Una fuera y otra adentro. Exacto. Entonces la primera transporta del torrente sanguíneo hacia la célula, convierte bicarbonato de hidrógeno en ácido carbónico, se disocia adentro, va a hacer lo que tú vayas a usar. Ahora, si tú lo necesitas en la orina, entonces lo vas a transportar con carbonic anhydrous otra vez para llevarlo a la orina. Yo sé, pero como que no puedo explicarlo para que la gente lo entienda. Va a tener que buscar usted, gente. Sorry. Claro, ¿me puedes repetir, por favor? Es que no tengo nada que repetir. No, porque- no, no, no sabe explicar. ¿Cómo? Lo que usted dijo que usted no sabe explicar. Ah, o sea, básicamente, ¿cuál es la cinética de por qué en una acidosis se resuelve más bicarbonato y por qué en la alcalosis se elimina más bicarbonato? O sea, el dato que está aquí es ese. Cuando hay acidosis, esta parte de la zona resuelve más bicarbonato hacia el plasma para equilibrar más hidrogeniones. Y con la alcalosis se elimina ese exceso de bicarbonato por ahí. Ahora, el cómo ocurre eso, yo no me acuerdo. Ahora mismo. Y se los debo, gente. Eso no es en la mano. ¿Tienen tarea? Ah, iba para el examen. Ok, igualito. Profesor. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Usted va a leer el capítulo de control ácido básico por el riñón. Ahí explica toda esa vaina tal cual. Y lo dice ahí. Claro, lo expliqué tal cual. Solo que, o sea, yo comencé leyendo con ustedes el libro, pero eso no era sostenible. Llegó un punto en el cual, gente, yo tengo que ir a otras vainas. ¿Ven? Entonces, claro, hay información que me acuerdo, otra que no. Mala mía. Nada, es un chin de vergüenza. No, pero eso no es problema, bro. ¿No? No se lo leen ya, creo nada. Entonces, también a nivel proximal existe otro sistema que es el de glutatión. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿En glutatión? Sí. No, de momento no. En Que es bioquímica. una molécula que se mantiene muchos grupos de nitrógeno y entonces participa en la conversión de NH3 en NH4, como agregándole un hidrogenón. ¿De dónde creen que viene ese hidrogenón? De la orina. Del exceso de hidrogenón que hay cuando hay acidosis. Entonces, básicamente, cuando hay acidosis, esa molécula convierte más NH3 en NH4 y se da por la pipí. ¿Ven? Versión rápida, igual, se va a leer el libro también. Bro. Ok, está diciendo, porque a veces como yo digo así como usted, lo busco acá en un site que yo uso, usualmente, fisiológicamente está el Sodium Hydrogen Exchanger, que es el que secreta hidrogenión al ácido tubular. Entonces, si hay, eso es lo que combina con el bicarbonato filtrado para que ahí fue que me confundí. Pues el Sodium Hydrogen Exchanger reabsorbe hidrogeniones para mezclarlo con el bicarbonato para formar este ácido carbónico. Y ahí es que viene el carbonic anhydrous para convertirlo en CO2 y agua. Ok, te voy a tener ahí porque no estoy entendiendo lo que me estás diciendo y no estoy entendiendo. Pero lo contrario, o sea, como que. Déjalo ahí, loco. Ustedes tienen tarea, ya que ellos también estudian. Tú lo buscaste, tú lo entendiste. Que busquen también ellos. Pero, inténtalo, ¿no? Vamos un paso a Michael. Ah, él es su marcador. No, está bien, está bien. Dale para allá, dale para allá. Y ese tráfico con ¿Eh? ¿Te pagan por el dibujo? No, ojalá. Cada grupo siempre tiene una persona que dibuja, entonces los otros le pagan porque los dibujos
de Easter. Una cosa. Tiene muy bueno. Cristal. Ah, Cristal no está aquí. Déjalo así por ahora. Pero, porque es que me si hay como que un gráfico que lo explique. Pero el libro lo tiene, así no. Pero el gráfico pone posición loco. Entonces, tiene tareas a nivel, ¿ok? Entonces, otro sistema es el sistema glutatión. Cuando hay acidosis se activa y convierte en NH3 en NH4. Van por ahí por el pepín. ¿Listo? El tercer mecanismo es la de las células intercaladas, que están en ese nivel. Ustedes recuerdan que en el tubo colector había dos tipos de células. Unas que tienen receptores para aldosterona, ¿cierto? Y otros que tenían bombas que intercambiaban hidrogeniones por potasio, ¿cierto? Entonces, si tengo una acidosis metabólica, ¿qué le interesa al riñón? ¿Que elimine más o menos hidrogeniones? No hay hidrógeno, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese caso, la acidosis va a provocarte una mayor reacción de potasio, que pasa a la sangre, entonces tiene hipercalemia. ¿Me siguen idea? Sí. Vamos bien. Sí. Servísimo. Entonces, si me interesa mucho, coño, este dibujo está muy feo. La clase puede ser como demasiado informal, sorry, gente. Si Rubio me ve, me pone un boche. Entonces, hablamos que aquí había canales para sodio, potasio y para hidrogeniones, ¿cierto? Servísimo. Entonces, esos son mecanismos que responden a la acidosis. ¿Listo? O sea, mecanismos por los cuales intenta el riñón compensar para que el trastorno ácido-base se equilibre. ¿Listo? Ahora bien, el riñón también tiene mecanismos que a veces, queriendo ayudar, perjudican y perpetúan el trastorno metabólico. ¿Okay? El caso más simple es cuando yo tengo una alcalosis. Entonces, la alcalosis, para que un paciente tenga una alcalosis metabólica, debe pasar dos vainas. Un primer estímulo que generó la alcalosis, pero además de eso, un estímulo que perpetúe la alcalosis, y eso ocurre a nivel del riñón. Pongo un ejemplo. Pregunta, si un paciente se va en vómito, ¿ese vómito qué va a provocarle? ¿Va a provocar una alcalosis o una acidosis? Una alcalosis. Porque pierde Hidrógeno. exacto, pierde un viaje de hidrogeniones. Sí. De modo que de entrada eso provoca la alcalosis. Nítido. Pero digamos que el paciente vomitó mucho. El paciente en ese caso va a tener, además de una alcalosis, ¿qué otra cosa? Deshidratación. Deshidratación. Sí. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si el pana vomitó 4 o 5 veces y se acabó el problema, ya, está todo bien. Pero si el pana vomitó 4 o 5 veces y sigue vomitando y nadie lo está hidratando, vía endovenosa, se va a activar vainas en el riñón. ¿Quién se anima a decirme que se activa en el riñón? Consecuencia ya no del trastorno ácido-base, sino consecuencia de la deshidratación. Miren, La vasopresión, la ADH. la DH, ¿qué va a hacer? Miren? O sea, se va a activar para que absorba más agua, porque se está deshidratando. O sea, que absorba más agua y así trata de compensar la pérdida de agua. Ok, eso es válido. Vamos a dar un montón de dinero. Eso es cierto, porque si yo tengo deshidratación, yo tengo un aumento de la almohadilla plasmática y se activa la ADH. Válido. ¿Qué más activa, bro? Sistema renal. Si le pasa algo a Michael, yo tengo un primer sospechoso. Entonces, Es que no la vi levantando la mano. Entonces, Michael. Michael. Después Michelo. Pero ¿entienden por qué pasa eso? Sí. Porque, una pregunta, si se eleva, se activa el eje, pero alguien, dígame en la mano, ¿cuál es el estímulo que provocó que se reprodujera más renina a ese nivel? Una disminución de la presión arterial. Que te está pasando, va pasando menos flujo por la arterial. Porque si te das cuenta, alguien puede estar deshidratado, pero que si deshidratado no te provoca. El aumento de la osmolaridad. No, eso activa la DH. Bueno. Prof, Que esté llegando menos sodio ahí. ahí arriba. Consecuencia de. ¿Te llamando?
No, pero fue no. Ah, ok. Yo escuché a David. Pues yo entiendo que como le estamos quitando tanto, perdiendo ácidos, el poco que llega al riñón va a viajar más rápido. El sistema va a entender que no está filtrando suficiente porque está llegando muy rápido y se va a activar la Que está red. llegando muy rápido. O sea, el flujo que va por el riñón llega muy rápido y entiende que está filtrando por el sistema. O sea, tú me dices que si la gente se va en vómito, la pipí viaja más rápido. O sea, yo entiendo que el paciente está perdiendo hidrogeniones, entonces el volumen va a ir más rápido intentando compensar. ¿El volumen dónde viene más rápido? O sea, la nefrona y el sistema Entonces, si viaja más rápido es porque filtra más o filtra menos. filtra más, pero el Ok, sistema- pues te voy a preguntar. ¿Va a filtrar más si está deshidratado? No, hay un fallo. ¿Ves? Si está deshidratado, filtra menos. Si filtra menos, viaja más lento. Y si viaja más lento, entonces llega menos sodio. Y entonces es el estímulo que provoca reina. ¿Le llegaron a eso? Ok. Entonces, sí. Sí. Manuel, heavy, un punto. Entonces, si se activa más renina y más aldosterona, hay más canales de sodio, potasio y hidrogenes. ¿Cierto? Hacemos un repaso. Un paciente que se fue en vómito, que tiene una calosis metabólica por el vómito, pero que está deshidratado. Como está deshidratado, filtra menos, y como filtra menos, dispara más renina, más aldosterona. En ese paciente va a eliminarse más hidrogenes o menos hidrogenes. Va a haber una pérdida de hidrogenes. Va a aumentar. La persona va a tener como No, quédate primero con el hidrógeno. bueno, se va a perder hidrógeno. En ese paciente se elimina más o menos hidrógeno. Más hidrógeno. Más hidrógeno porque la aldosterona provoca que haya más canales de cada uno de ellos. Sí. Se resuelve más sodio. Y ¿Por qué? Porque lo que busca la aldosterona Es jalar agua. es resolver sodio para jalar más agua. Porque está intentando combatir la hipovolemia. Sí. Pero a costilla de eso está provocando más pérdida de hidrogenes en un paciente que ya está alcalótico por el vómito. ¿Me sigue la idea? Sí. Entonces empeoraría entonces el equilibrio ácido-base. Exactamente. Entonces se dan cuenta, aquí yo tuve un paciente que tuvo un inicio de alcalosis metabólica por un fenómeno que fue en este caso los vómitos, pero que si no hidrató al paciente, la aldosterona va a perpetuar la alcalosis metabólica del paciente. ¿Me siguen la idea? Sí. Pero entonces- ¿por qué el cuerpo va a priorizar más la absorción de agua? Bueno, justamente por eso, es como que loco, yo tengo alcalosis, si te das cuenta, son mecanismos que son independientes entre ellos, ¿ves? Y por importante entender fisiología, porque tú vas a tener siempre todo el tiempo en un paciente diferentes mecanismos independientes que trabajan cada quien por su lado, pero que algunas veces pueden contrarrestarse. Es como por ejemplo, loco, pacientes difíciles. Yo tengo un paciente que tiene un politraumatismo, el pana está en un motor, lo batió una patana, tiene un hematoma intercraneano, tiene fractura de pelvis. La fractura de pelvis generalmente produce una pérdida de aproximadamente 2 litros de sangre, o sea que tiene hipovolemia. ¿Cierto? O tiene un sangrado intercraneano. ¿Cómo está la presión intercraneana? Aumentada, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el paciente, yo necesito bajar la presión intercraneana, ¿cierto? Por la chocado. ¿Cómo está la presión de perfusión cerebral? Baja, ¿cierto? Recuerden que, ¿cuál es la fórmula de la presión de perfusión cerebral? Eso como que nunca lo La hablamos. presión medial arterial menos la presión intracraneal. Si lo hablamos, loco. LOL. Presión arterial media menos presión intercraneana. Luz. Entonces, si tengo un paciente que tiene un aumento en la presión intercraneana y está chocado, ¿me siguen la idea? Ajá. Entonces, ese paciente está chocado. Entonces, si está chocado, tiene un estado de hipoperfusión sistémica. Sus tejidos no están recibiendo sangre y oxígeno. Entonces, yo tengo que corregir el shock, ¿cierto? Sí. Pues si corrijo el shock, Se va a poder. aumento de ¿cierto? Sí. Porque los dos son los Aumenta la cantidad de sangre que llega a la cabeza. Y si aumenta la sangre que llega a la cabeza, aumenta también la presión intercraneana. Entonces, aquí es como que, coño, ¿qué hago? O salvo el cerebro o salvo el paciente. ¿Ven? Entonces, Pues vamos a priorizar el cerebro.
lo que iba a mencionar, o sea, es un sistema de órganos que se está viendo afectado va a prioritarse a él versus a los demás. Y usualmente cuando tiene un paciente que tiene un shock o tiene varias cosas a la vez, cada sistema de órgano va a prioritar a él mismo ante los demás. Exactamente. Y eso es lo que yo sé, usualmente el sistema nervioso va a prioritarse a él. Entonces los riñones están siendo, tú tienes una acidosis metabólica o alcalosis metabólica, el riñón está, tengo problemas, necesito agua, tengo que resolver, él va a funcionar para salvarse a él, los demás que se jodan. Exactamente. Por ejemplo, si tengo una presión aumentada en el cerebro, si aumenta la presión intracraniana, por entonces yo tengo que subir la presión arterial media para mantener perfecto el cerebro. Y el cerebro dice, porque luego cuando no me da sangre, pues yo subo la presión arterial. Subí más la presión arterial, entonces pues yo subo más la presión arterial. Ay, los riñones, que se juegan los riñones, loco. Yo pienso en mí. Yo soy lo primordial y cada sistema de órgano va a decir yo soy lo primordial. Exactamente. Entonces te das cuenta, aquí pasa lo mismo. Yo tengo paciente que está vomitando y que está deshidratado. Y es como que foque, el riñón dice como que no me llega agua, yo necesito agua. Tiro renina. Pero luego, es alcalosis, me importa yo necesito que me llegue agua. ¿Ven? Entonces, en ese caso, gente, ya sabiendo esto, ¿cuál creen que es el manejo más adecuado de una alcalosis metabólica? Una mayor excreción de bicarbonato, alcalosis metabólica, ¿no? O me refiero ya a nivel terapéutico, tú como médico. Ah, ¿Cuál es el manejo inicial y básico, esencial de una alcalosis metabólica? Darle Tratar el agua. vómito. Tú puedes tratar el vómito sí full, eso es importante. Pues, Hidratarlo. Ajá. Exactamente, hidratación. Entonces, Entonces, lo más importante de la alcalosis metabólica es que ustedes corrijan el factor que perpetúa la alcalosis. También corrijan lo que lo provoca, pero si la cosa fuera un vómito solamente, si yo le hice un antiemético, un medicamento que hace que deje de vomitar, también dejo de vomitar, pero si no hidratas, Claro, no continuar va la a alcalosis. continuar. ¿Me siguen idea? Entonces, siempre el objetivo es tratar lo que perpetúa la alcalosis, que es el eje de angiotensina. ¿Me siguen idea? Sí. Obvio. Pero, ¿hay fármacos que me inhiben la hidrasa carbónica? Claro que sí, men. Nosotros lo mencionamos el otro día, pues sí, pero vamos a refrescarlo. Que era el que usaban los alpinistas. Yo me acuerdo del cuento. ¿sabes por lo que la pregunta? ¿Pueden experimentar alcalosis mixta también? Si se deshidrata así, ¿Qué es una alcalosis mixta? Bueno, que sea metabólico y respiratorio. el Al mismo paciente estuviera tiempo. vomitando, al mismo vez hiperventilando. Exacto. Al mismo. Es como, por ejemplo, algo que se llama síndrome de Reye, que es algo que le pasa a los niños cuando toman aspirina. Y ellos tienen una acidosis respiratoria y metabólica. O sea, si tú tienes de repente en tu cuerpo una mayor producción de ácidos, es por lo tanto una acidosis metabólica. Pero si además de eso, tú estás eliminando menor cantidad de aire por minuto, tú estás eliminando menos CO2, una menos respiratoria. ¿Me siguen idea? Sí. Así de fácil es. Entonces, la acetazolamida, loco, es el fármaco que inhibe la energía carbónica. Jevísimo. Entonces, en ese caso, ¿ese medicamento cómo funciona, men? Se une el sitio alostérico de la enzima y no deja que cambie el sitio activo y no deja que los sustratos se entren al enzima. Ok, entonces, es muy cierto. ¿Y el resultado cuál es? ¿Que se reabsorba más bicarbonato o que se elimine más bicarbonato? Que se elimine más bicarbonato. Exactamente. Entonces, ¿es un medicamento que yo utilizaría en qué paciente? En un paciente que tenga acidosis. Igual Alcalosis. Alcalosis metabólica o respiratoria. Metabólica. Exactamente. ¿Listo? Obvio. Sí. Jevísimo. Entonces, gente, seguimos. Yo creo que son todos los mecanismos de ácido base en el riñón. Ahora bien, hablemos de acidosis y alcalosis como tal. ¿Okay? Ustedes han escuchado acerca de la acidosis, ¿cierto? Y como que la menciona mucho y como que le da mucha importancia, ¿verdad? Como que esa vaina es mala. Y sí lo es. O sea, la acidosis metabólica severa, si no la corriges, va a provocar la muerte del paciente. De por sí, cuando un paciente tiene un shock o una sepsis,
lo que mata al paciente es la acidosis. ¿Ok? Entonces, full la acidosis es mala. ¿eh? O sea, desde su punto de vista, ¿qué sería peor? ¿Una acidosis o una alcalosis? La acidosis es mucho peor. La alcalosis es como que, ay, o sea, tú puedes tener un paciente en alcalosis severa durante días y la alcalosis no lo va a matar. Tú tienes un paciente con acidosis severa y si tú no haces algo ahora, el paciente se va a morir. Ok. ¿Ves? Y no va a explicar el por qué. La acidosis produce un montón de vainas. O sea, se supone que cuando un ácido es ácido provoca que las proteínas se desnaturalicen. Las enzimas son proteínas, entonces si una proteína se desnaturaliza, Pierde su pierde función. su función. Entonces hay trastorno de todas las funciones del cuerpo, ¿cierto? Heavísimo, eso es lo primero. Segundo, se supone que la acidosis es un exceso de hidrogeniones, ¿cierto? Y los hidrogeniones, se supone que si estaba la célula, dijimos que el hidrogeno salía de la célula al plasma porque había un gradiente de concentración, más adentro que fuera. Si hay una acidosis en plasma es porque hay mucho aquí, y si hay mucho aquí, entonces se reduce el gradiente, entonces sale menos de la célula, entonces hay más en la célula. Y dijimos que los hidrogenes eran productos de reacciones químicas, y que cuando yo tengo mucho producto, las reacciones químicas se reducen su velocidad, ¿cierto? Entonces, además de que yo daño enzimas, yo enlentezco todas las reacciones químicas que tenga la célula, más daño de funciones de la célula, ¿cierto? Pero hay otro efecto más. ¿Qué le provocaba la acidosis a nivel de la circulación? Vasodilatación. Vasodilatación, ¿cierto? Heavísimo. Y si yo vasodilato, ¿cómo está la resistencia periférica? Disminuida. Disminuida. Y si yo bajo la resistencia hasta un punto en el cual el gasto cardíaco no puede compensar aumentando, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Exacto, entonces la acidosis también me provoca, además de daño enzimático y de reacciones químicas, me provoca hipotensión y shock. Pero ¿qué ocurre? La acidosis también suele ser consecuencia de la hipotensión y del shock. Entonces, si se dan cuenta, cuando un paciente está chocado, el shock produce la acidosis, pero la acidosis produce más shock. Y ocurre esta vaina. Dime. Exactamente. Y por eso es que un paciente que es acidótico, coño, se cojona rapidísimo. ¿Listo? ¿Me siguen la idea? Sí. Pero además de eso, de hipotensión y de enzimáticos, produce algo súper importante, que es lo que también suele matar al paciente. Y es que provoca una depresión miocárdica. Vamos a hablar de esa vaina ahora. Y entonces que ustedes recuerden, eche para atrás y vayamos a la clase de fisiología cardíaca. ¿Cierto? Entonces yo tengo aquí mi... Ojalá así. Yo tengo un túbulo en T. Aquí está el retículo sarcoplásmico. Aquí yo tengo las miofibrillas de pendejada, de miocina, tromocina, toda pendejada. ¿Listo? Sí. Ese es el retículo sarcoplásmico, de modo que aquí hay mucho de qué? Calcio. Mucho calcio, ¿cierto? Sí. Y hago énfasis en calcio porque tiene valencia doble positiva, ¿cierto? Sí. Si tengo, dijimos que el músculo cardíaco, para contraer se requiere que el calcio salga, ¿cierto? Y según esta pendejada, y ocurre todo lo que ustedes saben. Pero si tengo una acidosis, loco, yo tengo un aumento de los hidrogenes que están afuera. De modo que ahora dentro de la célula hay más o menos hidrogenes. Hay más, loco, porque ya no salen. Recuerden que yo tengo aquí yo tengo mitocondrias produciendo todo el tiempo hidrogenes, ¿cierto? Entonces de repente, si yo tengo más hidrogenes en el plasma, en el medio intracelular de la cardíaca, esto va a ser más o menos positivo. Más Positivo. Entonces para la próxima vez que se habla del canal de calcio, va a salir más o menos calcio. Menos. Y deprime la función miocárdica. Entonces, se dan cuenta, aquí no solamente me produce vasodilatación, que si ustedes recuerdan la fórmula de presión arterial, tenemos gasto cardíaco por la periférica. La vasodilatación le provoca depresión de la periférica. Pero esta vaina de aquí me tumba gasto cardíaco. Resultado, más hipotensión, shock y muerte. ¿Me siguen idea? Sí. Entonces como que coño, la acidosis metabólica es un tema importante.
Exactamente. Entonces Entonces, es más difícil compensar o sea, revertir una acidosis metabólica que una respiratoria. es mucho más difícil. Y tienes mucho menos tiempo para hacerlo. ¿Ve? Y es uno de los componentes de la triada de la muerte. Espérate a la muerte. Acidosis metabólica, hipotermia y falta de coagulación. ¿Sí? Y falta de los factores de Tú coagulación. estás hablando de la En triada trauma. en shock hemorrágico. Exacto. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero la acidosis metabólica por sí sola, loca, es roja de todo. Fuerte. Te dan cuenta loco, como que es importante también, Juan Pablo. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos estimado uno tiene para resolver esa situación? Horas. Horas. ¿Ves? Es cuestión de horas. Puedes con paciente que tiene una acidosis metabólica severa, va para intensivo, loco. ¿Ves? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de cómo está el pH en un paciente? No, pero está midiéndolo, ¿no? Midiendo. ¿Y cómo yo lo mido? Pero Le pongo un pechímetro en la boca. una tireta. Una tirita. Yo pensé eso mismo. Por medio de la uña. El pH plasmático, profe, o la orina. En la pipí. Pero pasa algo, que si te das cuenta, men, el pH de la pipí está expuesto a todo lo que hace el riñón con la pipí. Por la Yo voy con la respiración, Manuel. profe, el aliento. Le hacemos así con un Bro. pecho. Ahora sí. ¿Cuál? Gases arteriales. Oh. ¿Qué es esa vaina? Eso. Eso duele más que el diablo, loco. Tú tienes que, en vez de usar una vena, tú tienes que usar sangre arteriosa para, entonces ahí es que el paciente chica, como digo yo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es la única razón, la situación en donde ustedes no van a tomar una sangre como siempre de la vena. ¿No? ¿Por qué la vena no me sirve? Porque la vena está recogiendo sangre venosa. Y es la sangre que ya pasó por las células y Y se es más llevó el ácida. CO2 de ahí. Entonces se dan cuenta Es ligeramente más ácido. cuál sangre va a tener o sea, cuál sangre va a ser normalmente más ácida. La arterial venosa. o la venosa? La venosa. La venosa va La a ser venosa. Porque tiene el CO2. se lleva el CO2, ya recogió el CO2 de los tejidos. ¿Cierto? Entonces se da cuenta, para yo saber si alguien tiene una acidosis, yo tengo que hacer una toma de muestra de sangre arterial, sí o sí. Y para eso yo tengo que pullar una arteria. ¿Cuál yo puyo? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la que se suele tomar siempre? La radial. Ustedes saben tomar su pulso radial, ¿verdad? Un básico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Las paredes de las venas, de las arterias son más gruesas y tienen más terminaciones nerviosas. Les duele más. Sí. Bueno, Pero, Que menos que en primero. pero si se dan cuenta, pasa algo, y es que generalmente un paciente que tiene una acidosis severa, que es a quien yo voy a hacerle una toma de arteriales, está explotado, está en guibia y no se entera. Ah, ok. O sea, ningún paciente con acidosis metabólica va a estar como ustedes, así como también. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo más producto, ¿qué pasa con las reacciones? Va a disminuir. Va a disminuir. Y eso aplica a todo el cuerpo, incluyendo las reacciones químicas aquí arriba. Entonces ellos tratan de disminuir energía. Entonces, ¿cuál va a ser el... Energía. O sea, ¿cuál creen ustedes que va a ser el nivel de conciencia de un paciente que tenga acidosis Muy metabólica? bajo. Poquito. No va a ser normal, En Saturno. ¿ok? Exacto. No va a ser normal. O sea que, profe, una pregunta, nosotros no podríamos determinar, obviamente no vamos a determinar con exactitud qué tan mal la persona está, pero si por ejemplo usted, que ya es profesional de la salud, ve que tiene un signo como la respiración de Kussmaul en el paciente, que usted dice que está hiperventilando, entonces puede ser que tenga acidosis metabólica, ¿no? En ese caso no. No. Profe, en el examen pongan cómo está el nivel de conocimiento del paciente en acidosis. Está muy consciente. Full. Full es una posibilidad, es una posibilidad. Luz, pasa el equipo. No. El pic de la comedia. No. Si no pone así, no lo voy a hacer. Ninguno de las anteriores. Entonces, le llegaron porque es importante la acidosis. Sí. Es supremamente importante, loco. Es supremamente importante. Entonces, eso nos obliga
a que ustedes sepan que si se sospecha una acidosis, lo que hay que hacer al paciente es una toma de gases arteriales. Y con los gases arteriales ustedes van a saber no solamente qué tan grave está el paciente, sino que también van a saber qué tipo de medidas van a tomar con el paciente. Y también ustedes van a saber cómo investigar cuál es la causa que le está provocando eso al paciente. Bueno, o sea que es sumamente útil. De modo que en la próxima clase, vamos a hacer ahorita, vamos a hablar ahora de gases arteriales. ¿Listo? Ok. Perfecto. Vamos a ver si usted puede entenderlo ya. Dime. Ese es como el mecanismo, no sé, cómo se comporta una célula ya en una acidosis, pero cómo se ve en una acidosis. ¿Ahora qué? Una alcalosis. Ok, jevísimo. Entonces, ya hablamos de los efectos de la acidosis, ¿cierto? Vamos a hablar de los efectos de la alcalosis. ¿Listo? Entonces, en la alcalosis, gente, yo tengo que ahora hay más o menos producto. Más producto. Menos producto, más reacción. Recuerden que alcalosis es menor cantidad de hidrogenes. Exacto. O sea que hay menos producto. Exacto. Ok. Y si hay menos producto, hay más o menos reacciones. Más reacciones. Y si aplicamos eso a la cabeza, ¿qué va a pasar entonces? El paciente mata. O sea, en este caso, la neurona va a tener más o menos reacciones químicas. Más reacciones. Entonces va a tender a dar más o menos descargas eléctricas. Más descargas eléctricas. Convulsiones. Hola, alcalosis. Está como un pecado en tu vida. O sea, lo que va a pasar en alcalosis es lo contrario que está pasando en acidosis. Si tú tienes depresión neurogénica, tú vas a tener hiperactivación neurogénica. Tú vas a tener hipotensión en acidosis, vas a tener hipertensión. No exactamente, ahí exactamente no. En el cerebro sí se aplica el asunto, pero porque te das cuenta, en otros órganos va a depender de más variables. Pero pasa algo, gente. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, también nos han dicho, la albúmina es una proteína que sale del plasma, ¿claro que sí? Y transporta de todo, ¿cierto? Es como si fuese una guagua, tiene asiento para todo el mundo. Le llamamos los activos. Esa es la guagua. Entre otros. Entre otros. Y la albúmina también transporta hidrogenes, ¿cierto? Porque tiene sitios alostéricos que son negativos, entonces ahí se unen el riñón, ¿cierto? Heavísimo. En alcalosis hay más o menos hidrogenes. Menos hidrogeniones. Hay menos, ¿cierto? De modo que la agua va más vacía. Sí. Y siguen habiendo sitios negativos ahí para más hidrogenes. ¿Qué molécula es muy positiva? Está en el plasma. El calcio. Entonces ahora el calcio se une a los sitios. Entonces, si yo quisiera medir el calcio libre que está en el plasma en una alcalosis, ese calcio va a ser más alto o más bajo. Pata bajita. Más bajo. Entonces, si se dan cuenta, la alcalosis me provoca hipocalcemia. Ok. O se comporta como una hipocalcemia. Y una pregunta, gente. Cuando hablábamos del examen parcial y hablábamos de la membrana celular y de que hay canales exclusivos para el sodio, ¿cierto? Porque era muy negativa la pendejada aquí. Dijimos también que el calcio era muy importante a la hora de provocar el equilibrio eléctrico de la membrana. Porque el calcio, aunque no puede entrar por aquí, como es negativo, se atrae y por milisegundos va a ocupar el espacio y va a impedir que el sodio entre. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa vaina? Sí. Y dijimos que también el calcio, si esto fuese una neurona, el calcio por sí mismo también participa en la excitabilidad de la membrana. Si yo tengo mucho calcio, pues va a entrar menos sodio y la célula va a ser menos excitable. Pero si hay menos calcio, va a haber una hiperexcitabilidad. entonces si tengo una alcalosis, tengo hipocalcemia y tengo entonces más convulsiones. ¿Me sigue idea? Sí. Entonces se dan cuenta que yo tengo convulsiones por dos mecanismos diferentes. Ok. ¿Me sigue idea? Pero ¿podría causar tetania? También puede ser tetania cuando sea muy severo. ¿Listo? O sea, ¿es posible que eso haga que los músculos se contraigan? Sí, y por eso es que en la hipocalcemia severa la tetania es una manifestación clínica.
Ok. Porque hipocalcemia es como que, coño, no hay nada de calcio, entonces el sodio entra libremente a las células musculares y ocurre tetania. Ok. ¿Listo? De por sí, cuando ustedes estén dando fisiopato y estén dando semio, van a ver que hay dos maniobras que se utilizan para la detección de hipocalcemia, que son la de Chebostek y la de Trousseau, creo que es. Chebostek, ¿cuál es? Es que ustedes percuten en la parótida, que es donde pasa el facial. Cuando se percute, se contraen los músculos del facial. Entonces se mueve la lengua, la comisura y la nariz. Y la otra es con la manguita de si te usa la aprieta, hace la contracción. Exacto, dejan insuflado el esfigmo, pero no lo desinflan y de repente van a hacer un espasmo. Ok. ¿Ven? Entonces, Una pregunta, en una acidosis, yo no puedo tener convulsiones porque se me puede desnaturalizar el proteína. podría, pero generalmente para dejar convulsiones tiene que haber otra razón, otra causa que tenga una mayor incidencia en las convulsiones. Tiene que estar llevando el tiempo. Exacto, porque generalmente el paciente va a estar es como una depresión cerebral importante. ¿Listo? ¿Me sigue la idea? Sí. Gravísimo. Algo que tampoco mencioné con la acidosis es que otro mecanismo por el cual hay más hipotensión es porque ustedes van a ver el próximo trimestre en anatomía 3 que el cerebro tiene partes que son autónomas. O sea, el cerebro tiene como dos CPU. La CPU de la parte consciente, que se encarga de todo lo que usted maneja a voluntad, y la CPU de todo lo que es inconsciente. ¿Cómo? El cerebro. Exactamente. Esa parte de CPU que maneja todo lo que es autónomo tiene un centro que maneja solamente la función cardiovascular, que es de donde nace todo el simpático y el parasimpático. ¿Me sigue la idea? Es un grupo de neuronas que se encargan de regular la presión arterial, ¿cierto? Si ese grupo de neuronas tienen un aumento en el producto, va a tener más o menos reacciones. Menos reacciones. Menos reacciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hipotensión, depresión miocardica. ¿Listo? Se cuenta, la acidosis jode todo por diferentes razones. Pero también al lado del centro cardiovascular está el centro respiratorio, sobre todo en el daño esofágico, en el bulbo raquídeo, que son las neuronas que se encargan de decir todo el tiempo como que loco respira. Esas neuronas, como vamos a ver en la próxima clase en el tema de respiración, son las que se encargan de que ustedes respiren. Cuando ustedes respiren, ustedes ni se dan cuenta. Bueno, ustedes pueden respirar ahora. Respirando consciente. Ahora sí, exacto. Ahora sí. Pero bueno. Hasta que me acuerdo que tengo que Exacto. respirar. Pero ustedes no se dan cuenta de esa vaina. De hecho, una pregunta, gente. ¿Cuánto tiempo dura una persona sin comer? Que puede ¿Qué? durar como 4 De 5 a 6 semanas. Depende, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, Michael va a vivir más que Luz, posiblemente. También depende de su situación física. De su reserva. De las reservas. Y si solamente está comiendo, puede ser degradado. O si no, Sí, exacto. Pero dura. Genética me mataron. ¿Qué pasó? Que en genética me mataron ayer, dije que me iba a dar cáncer que también. Tienes que tirarte de espalda en el panel. Pelletier. Para que la sal. 1, 2. Entonces, pero dura semanas, varias semanas. ¿Cuánto dura ¿Te un tocó ser a ti? humano sin beber agua? mucho menos. Puedo durar más. Días. Ahora, ¿cuánto dura un ser humano Eso sin está respirar? feo, esa dinámica. A mí no me gusta. No pasa de 10 minutos, ¿no? Bueno, antes de que te apague. Entonces, ¿qué ocurre? Uno puede aguantar la respiración, pero el cerebro lo que dura son 3 minutos sin oxígeno. Una vez que tú pasa más de 3 minutos, ya tú estás empezando el daño cerebral. Leve. ¿Ah? Por eso, o sea, ya uno puede aguantar la respiración así, la aguanta un minuto. Minutos, ¿cierto? Heavísimo. Entonces, puede ser el principal alimento del cuerpo. Ah, glucosa. No. Oxígeno. Si fuese por eso, la persona no duraría mucho tiempo sin glucosa. Exactamente. No es la glucosa, es el oxígeno. Tu cuerpo, o sea, si el cuerpo no aguanta minutos sin oxígeno, es porque es el principal alimento del cuerpo. Sí, ¿Me porque sigue? reoxígeno es equivalente. Entonces, para algo tan importante, loco, tu cerebro no cuenta contigo. Tu cerebro confía en ti.
te da el chance que tú respires cuando tú quieras, pero si no, es como que loco, yo lo confío en ti, yo me aseguro que yo respire todo el tiempo. Sí. No, eres prudente, que es diferente. No, pero Es como yo digo, como que loco, astuto. es como que, Fiandri, Si yo tuviera que pensar Es en que cosas no. como parpadear y respirar, no pudiera estudiar. No, es que Se jode mi cerebro, pero no se me olvida. Yo creo Si ustedes se dan cuenta, no hay forma de uno oficiarse uno mismo, al menos que sea haciendo otra cosa, pero así de que. no. Pero, siempre Fer, voy a respirar. Alcena no estuvo contando un caso de una muchacha, como que ella estaba buceando, qué sé yo, estaba rompiendo un récord sin mascarilla de respirar y qué sé yo, que el punto fue que ella llegó, tocó fondo, subió, entonces cuando estaba subiendo, que se le acabó el aire, ella por reflejo inspiró y ya usted sabe, no llegó a la superficie. pero Exacto. Porque se dice, porque loco, tú tienes que respirar. Y ella inspiró y se le llenaron los pulmones de agua. El asunto es, gente, el asunto es, ¿qué pasa si de repente el grupo de neuronas que regula el centro de respiración tiene demasiado producto? Entonces va a entrar en una falla respiratoria. ¿Ven? Que ese es el otro trastorno. Puede ser que tiene una acidosis metabólica severa, hay que intubarlo. Porque tiene una depresión respiratoria. Entonces, sí, loco, la acidosis es un marco, es un tema serio. Un bobazo. Es el bobazo, es el verdadero bobazo. La closis es compatible con la vida durante mucho tiempo y te da chance de tú corregirlo y demás. Ese no es el problema. Tú, como que, dale agua, Medilla. Esto hay que salir huyendo. Dale agua. Bueno, hay muchas razones, pero básicamente, ya sea la mayor producción de un ácido en tu cuerpo, o que tú le metas un ácido a tu cuerpo, o que tú tengas una menor eliminación de ácido de tu cuerpo. La diarrea también puede ser, sí. Obedece a esos mecanismos. Estamos hablando de las causas del mecanismo. Pues, ¿cuál es el mecanismo? Hay algo peor que la acidosis. Morir. Qué sé yo, loco, la corrupción. ¿La qué? La corrupción, loco. Es un corrupto, profe. Porque la corrupción mata mucho más gente que la acidosis. Bárbaro. No veo fallas ahí. Pero, Cuando sigue que la estación no le llega a un paciente con acidosis metabólica severa. O sea, como tú dices, como que tú tienes pocas horas para básicamente el paciente no se muera. Entonces, como que, por eso como las intervenciones de ácido pueden mantenerlo como estable. claro, primero que nada es identificar la causa del trastorno, ¿ves? Y corregirla. Y en lo que se corrige, aguantar a la persona. Por ejemplo, la acidosis te provoca hipotensión y te deprime el centro respiratorio. Está chocado y no respira. Tú lo intubas, tú le pones aminas, identifica la causa y la vas tratando. ¿Ves? ¿Cómo? O sea, el paciente no le queda en secuencia. Claro que sí, dependiendo del paciente. Depende de cuánto tiempo tuviste en acidosis, depende de cuánto tuviste Exacto. en alcalosis. Sí, sí. Bien. Una pregunta. Usted nos dijo que, o sea, que para tratar esto no tiene cuestión de horas, que no hay mucho tiempo. Pero yo supongo que usted en el hospital le ha llegado un caso en el que ya no queden horas, que ya le quedan unos cuantos minutos y tiene que resolver. ¿Qué usted hace en ese caso? Igual, corregir la causa, aguantar al paciente y cruzar los dedos para que funcione. ¿Ves? Porque o sea, es muy difícil, o sea, es muy diferente si te llega un paciente, por ejemplo, que me llega Fanny, con una acidosis metabólica que comenzó ahora mismo, en donde ella tiene una reserva fisiológica con muchos mecanismos para compensar esa vaina, a cuando te llega un viejito de 95 años con acidosis de hace 3 días. ¿Ves? Es diferente. Y los países, pero como que no saben ¿Cómo? Exactamente, ¿no? Y que se lo entregues igual de como llegó, de como estaba antes de... Como que, doctor, pues que ya no camina, es como que loco, y ahora se ve que tú quieres. Entonces, no, hay cosas que a los familiares se les hace difícil de entender, porque no comprende esta vaina. Pero loco, hay que también tener un chin de sensatez. Entonces, gente, si se dan cuenta, las manifestaciones de alcalosis son más que nada propias de las manifestaciones de la hipocalcemia que se produce a consecuencia de este fenómeno. ¿Okay? Y son mucho más leves. Un paciente con insuficiencia renal crónica, entonces se muere por acidosis metabólica. Qué buena pregunta. Entonces, si tengo un paciente que tiene una falla renal crónica, va a sufrir de una acidosis metabólica.
Sí, así es. No. ¿Y por qué? Porque no está botando. Hay tres mecanismos de compensación, loco. El buffer, el riñón y Los Los pulmones. y los pulmones. pulmones, loco. Entonces, si el paciente tiene falla renal crónica y entra en falla respiratoria, ahí sí. Ahí sí. Porque perdiste el órgano que compensaba el trastorno renal. Ok, nice. ¿Sí? Sí. Alcalosis o acidosis respiratoria, el mecanismo de compensación es El riñón. Entonces, si uno tiene acidosis o alcalosis metabólica, el mecanismo de compensación es respiratorio. Entonces, el problema es cuando ya es mixta, que ya tú la tienes las dos, respiratoria y metabólica, y ahí es como que después lo que sea. Se jodió todo. Pero si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, no va a tener una acidosis por la insuficiencia, pero si se me acaba la compensación del pulmón, o sea, no es que está fallando el pulmón, si ya el pulmón no puede dar más, no puede resolver la acidosis, y llega la compensación del riñón y no funciona, ahí sí me produce una acidosis, sin tener una falla respiratoria. Exactamente, porque si te das cuenta, ustedes están enumerando mecanismos de compensación que hay. O sea, el cuerpo es un sinnúmero de mecanismos de compensación. Y eso permite que, por ejemplo, tú te deshidrates de forma severa y no te pase nada, porque tienes muchos mecanismos compensando. Pero si tú vas quitando uno a uno los mecanismos de compensación, tú te abominales. Y eso es en esencia un paciente crítico. Un paciente crítico es un paciente en quien ya sus mecanismos de compensación fallaron y por eso está explotado. ¿Ves? Pero el ser humano, o sea, el cuerpo humano es bastante resiliente por los mecanismos de compensación que tiene. Heavy. Entonces, dejamos en hold el tema de los trastornos ácido-base y mencionamos esta parte de funciones que también cumple el riñón, y es que particularmente a nivel de el túbulo proximal, esas células producen una vaina que se llama eritropoyetina. Se llama EPO. ¿Saben cómo la sigla? ¿Saben lo que es la eritropoyetina? Una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Exactamente, o sea, va a la médula ósea y estimula los propulsores para que se produzcan más glóbulos rojos. Y esa hormona se va a producir hasta que el número de nefronas se vaya reduciendo. Entonces, una falla renal crónica ocurre porque el número de nefronas que tiene el riñón se redujo por debajo de un nivel crítico. Deben saber que a partir de los 50-60 años, el riñón sano de un paciente empieza a experimentar una pérdida de nefronas. Todos vamos a perderlas. Que tiene 90 años, luego no esperen que tenga un riñón sano. Va a tener muchas menos nefronas que un riñón de ustedes. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente hay menor cantidad de nefronas? Pues que se produce menor cantidad de eritropoyetina. Entonces, si tengo un paciente que tiene una falla renal crónica en donde se perdieron muchas nefronas, ¿qué creen que va a pasar con esa eritropoyetina? ¿Se produce más o menos? Menos. Va a tener anemia. Va a tener anemia, exactamente. Entonces, la falla renal crónica te puede provocar anemia. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que por eso no provoca un punto alto, porque eso se empezó Es una forma de decirlo así. Pero además de eso, hay otra función también hormonal, y es que a nivel proximal también se produce una enzima que se llama, creo que la 25 hidroxilasa de vitamina D. Estoy parafraseándola. Básicamente es una enzima que le mete un grupo hidroxilo a la vitamina D. Calcio. Y la activa. Exacto. Ya ustedes saben esa vaina, ¿verdad? Brevísimo. De modo que esa enzima es vital para que la vitamina D funcione. La vitamina D funciona haciendo ¿qué cosa? Repito la pregunta. ¿Qué función tiene la vitamina D? Elevar los niveles de calcio en sangre. Calcio y calcio y fósforo. De calcio y fósforo. Hidroxilasa y hidroxicalciferol, ¿verdad? Es la enzima. Pero porque básicamente eso es lo que ayuda a profesionales a mantener una homeostasis en calcio ya. Calcio y fósforo. Y fósforo. ¿Qué es lo que dice? Algo que tiene que ver con vitamina D. La 25 algo vitamina D. Se llama calciferol. El nombre de enzima me interesa poco. ¿Ven? De por sí, de
de las cosas que menos me importan en la vida es el nombre de las enzimas. ¿Ven? Ahora, lo importante es saber que están ahí y sobre todo saber qué es lo que hacen y sobre todo saber qué pasa con el cuerpo cuando no están. ¿Listo? Eso es lo importante. Entonces, una pregunta. La vitamina D se encarga de control del calcio y del fósforo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la vitamina D busca algo. ¿Qué es lo que busca la vitamina D? Que los huesos estén sanos. Y para que un hueso esté sano requiere de calcio y de fósforo, porque cuando se juntan forman un mineral. Hidroxiapatita, ¿no? Exactamente, que es lo que le da la dureza al hueso. Listo. Entonces, al calcio lo que le importa es que el hueso esté bien. ¿Ven? Si el hueso no está bien, él va a trabajar sin importar que le pase a su cuerpo, porque igual cada órgano tiene su mecanismo, lo puede dejar para su lado. El cuerpo es como que un montón de comesolos conviviendo entre ellos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo la vitamina D provoca ese aumento del calcio y el fosfato? Número 1, la vitamina D ¿es hidrosoluble o es liposoluble? Liposoluble. Liposoluble es una hormona, como que es una llave, de tener una cerradura. ¿Dónde creen que está la cerradura? A un receptor en la célula. ¿Dónde está? ¿Afuera o adentro? Si es liposoluble. Adentro. Adentro. Y generalmente lo que tienen receptores adentro trabajan ¿dónde? En el núcleo, como codificando genes, ¿cierto? Okay. Y en este caso, la vitamina D codifica un gen que expresa mayor cantidad de receptores para calcio y fósforo en el tubo intestinal. ¿Me sigue idea? Que sean receptores para resolver calcio y resolver fósforo. ¿Me sigue idea? Revismo. Más vitamina D, más receptores, más de calcio y fósforo de la dieta. Número 1. ¿Listo? Pero también participa provocando que se reabsorba más fósforo y más calcio a nivel neuronal. ¿Cómo? Igual expresando bombas que reabsorben calcio y fósforo a la neuronal. Muy bien. Así que habrá más. Entonces, una pregunta. ¿A la vitamina D le interesaría que el hueso se degrade más? No, loco. Y hay una hormona en el cuerpo que se encarga de estimular la degradación del hueso. Sí. Ahí no llego. No, sí. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy sintiendo feo hoy. Yo soy El osteoclast. Yo debería dormir hoy. Ok, sería normal entonces. No, sí. Que active Eso fue muy loco. No, Que activa el osteoclast. No, yo estoy Ajá. Y se llama Osteo. No. osteoclastomía. No, espérate. Osteoplastina. Entonces, en el hueso, gente, están los osteoblastos que forman hueso y los osteoclastos que generan hueso. osteoclastos. De los osteoclastos se encarga de comer hueso. Ajá. Y hay una hormona que la estimula. Se llama la PTH. Para tu hormona. La paratormona se produce. No, para tu hormona. ¿La paratormona se produce dónde? En la paratiroide. Y espérate, la Se ve un poquito aquí después. Y la produce. Entonces, ¿qué ocurre? La paratormona es la encargada de regular el calcio en sangre. Sí. ¿Listo? Vitamina D lo que busca es que el hueso esté bien. ¿Cierto? Que se resuelva calcio y fósforo. Nítido. Ahora, la PTH lo que se encarga es de que el calcio esté bien en sangre. De modo que si está bajito en sangre, loco, yo necesito que haya más calcio. Sí. Entonces se produce más paratormona y por lo tanto se degrada más hueso, se rompe y se llega más calcio, más fósforo, ¿cierto? Pero entonces, cálmate, mira, cálmate. Ahora bien, si yo tengo un estado de hipocalcemia, yo quiero que el calcio suba en sangre. Yo estoy degradando hueso para que llegue más calcio y fósforo. Una cosa importante, si yo junto un fosfato con un calcio, ¿qué creen que van a hacer? Se van a unir siempre. Sí. ¿Listo? Si yo uno calcio con fosfato, la fracción libre de calcio en sangre ¿va a aumentar o va a subir? Va a bajar. Va a aumentar o va a subir, bro. Va a bajar el calcio. Va a bajar el calcio. ¿Cierto? Porque el calcio, ¿qué funciona el calcio libre? Entonces la paratormona sube.
Entonces, en ese caso la paratormona degrada más hueso, libera calcio y fósforo, pero a él le conviene que el calcio baje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estimula mayor secreción de fosfato a nivel del riñón. ¿Me siguen idea? Entonces, si yo tengo un hiperparatiroidismo. Ok, no hay problema. Vamos a dibujarlo. Se degrada más hueso, ¿cierto? Se degrada más calcio y más fosfatos. Positivo o negativo, tienden a juntarse siempre, loco. Si yo los junto los dos, el calcio en sangre libre, ¿va a aumentar o va a subir? Va a bajar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un hipocalcemia... Él sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo? Es que usted sigue poniendo las dos opciones, ¿va a aumentar o va a subir? Usted no dice va a aumentar o va a bajar. Loco, yo tengo que dormir hoy. Estoy chipeando feo. Diablo, me estoy preocupando, loco. Entonces, si yo junto calcio con fósforo, la presión libre de calcio en sangre, ¿va a subir o va a bajar? Va a bajar. Entonces, si yo quiero subir el calcio en sangre, lo que busca la PTH es degradar hueso, pero eliminar fósforo. Y el fósforo se elimina por el riñón. Hay que tener una reacción al fósforo del calcio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la paratormona? Estimular la mayor secreción de fósforo a nivel de la zona. Ahora sí. Heavy. Entonces, en base a eso, gente, si yo tengo un paciente con hiperparatiroidismo, ¿cómo va a salir el fósforo? Bajo. Porque es que Porque más de esa hormona degrada más hueso, pero también se elimina más fósforo por la pipí. Dime. Si yo mido en orina, va a estar aumentado. Claro, el fósforo de la pipí va a estar aumentado, se elimina más, pero en plasma. De modo que generalmente un hiperparatiroidismo te va a provocar una hipoglucemia con hipercalcemia. Entonces me vamos a debilitar los huesos también. Yo puedo tener huesos más frágiles, ¿eso es cierto? ¿Cierto? Entonces, una pregunta, gente. Si se dan cuenta, lo que busca la PTH es aumentar el calcio. Lo que busca la vitamina D es que el hueso sea fuerte. Entonces, a la vitamina D, ¿qué le conviene? Que haya más o menos PTH. Por eso la inhibe. Y por eso aumenta entonces calcio también. No, exactamente. Exactamente. No exactamente. Entendí. Para tiroiditis, o sea, cuando me produce una PTH, yo tengo que dar vitamina D para que me la... No necesariamente. Puedo parte, sí. Para que ustedes puedan entender todo paso a paso. Entonces, si se dan cuenta, gente, la vitamina D le conviene que no haya mucho PTH, ¿cierto? Requiere que más calcio y más fósforo entren al hueso, ¿cierto? Esa vitamina D se activó por el riñón, ¿cierto? A través de esa enzima. ¿Por qué? Porque esta enzima, por un lado, me activa la vitamina D, pero por otro lado, me inhibe a la PTH. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un riñón que está crónicamente enfermo, ¿va a producir más o menos de esa enzima? Va a producir menos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, No va a haber un feedback negativo. Va a haber un feedback negativo. entonces, ¿qué ocurre? Si tengo una falla renal, ¿hay más PTH o menos PTH? Más PTH. Entonces, si yo tengo una falla renal, yo tengo mayor o menor degradación del hueso. Mayor, ¿cierto? Entonces, pues es que el paciente que tiene falla renal tiene también una alteración del metabolismo óseo. Que puede caer en osteoporosis o también puede provocar otro tipo de trastorno. ¿Me siguen idea? Sí. Eso ocurre sí y solo sí en el paciente que tiene una falla renal crónica. El aguda no. ¿Cómo? El aguda. El aguda no, porque la aguda es como que en la aguda lo que pasó fue que oye, la nefrona está funcionando menos, pero el número de nefronas está todavía ahí. ¿Ves? Y los efectos hormonales directos son a largo plazo. Entonces, en la falla renal aguda simplemente lo que está pasando es, loco, se apagó el filtrado o se tapó la tubería. No hay pipí, se ve la creatina, punto. Pero las otras funciones hormonales se mantienen todo el tiempo.
¿ok? Ahora, a nivel crónico, no se produce eritropoyetina y hay anemia, no se produce esa enzima y hay trastorno de metabolismo óseo. ¿Me siguen idea? Esas preguntas de hormonas y demás, de vitamina D y PTH, voy a chancearlos, no van a pasar examen. Porque eso es realmente un tema de fisiología 2. O sea, yo no voy a poner en preguntas de fisiología 1. Exacto. Una pregunta para terminar eso. Lo que estaba diciendo sobre la PTH, yo no lo había leído en varios libros, me lo habían dicho, bueno, doctores en el área, ortopedas, que sí ocurría, pero... ¿Ya comenzamos mal? Ay, la ortopeda. Te meto punto, media, te meto punto. No sabe el vicio. No sabe el vicio. ¿Cómo? ¿Qué? Lamentablemente, media, es una realidad. No, pero no. Pero, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Lo que yo decía, es que yo todo lo asociaba a que si había, entonces que la mujer, que mientras más hay una incidencia en el servicio de cadera para la mujer, porque como la PTH es una hormona esteroidea y su disponibilidad de progesterona en la mujer disminuye, pues la PTH va a disminuir haciendo que la calcitonina aumente, provocando... Es que no hay una relación lineal entre PTH y calcitonina. Se funcionan por estímulos diferentes.